Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa De Cerca, programa de entrevista al de Alaurín Televisión, que ya saben que su único objetivo es el de entretenerles mientras descubrimos facetas nuevas de personajes que nos visitan aquí en el plató. Hoy está con nosotros Pedro de la Rosa, como saben, durante muchos años presidente del Club Deportivo Alaurino y además empresario. Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de saludarte, gracias por venir a Alaurín Televisión. Bueno, para mí siempre ha sido un placer, siempre que Alaurín Televisión me ha solicitado, me ha requerido, pues he estado en plena disposición. ¿Qué es más difícil, ser presidente del club modesto como el Alaurino, ser empresario? ¿Qué es más difícil? Bueno, empresario, la verdad es que en estas últimas facetas es bastante difícil. Había un momento de coyuntura económica que la verdad que no era muy difícil ser empresario, ¿no? Pues con el auge económico que había, pues la verdad que en cualquier actividad que te iniciaba, pues había mucho movimiento económico y era muy fácil. Mantener un negocio hoy día con la cantidad de problemas económicos que conlleva, de poca falta de actividad económica y falta de trabajo, pues la verdad que hay que ingeniársela y trabajar con unos costes muy limitados para tratar de mantener siempre la empresa abierta y el negocio, y la verdad que es bastante difícil hoy día, ¿no? Pero en fin, ahí estamos aguantando el tipo y la verdad es que no me puedo quejar, porque todo el negocio que no haya tenido que cerrar en estos últimos años, pues yo suelo decir, cuando venga la cosita mejor, pues estamos en la pole, por lo menos estamos ahí, no es igual que el que tiene que iniciarse en abrir un negocio nuevo y empezar, ¿no? Por eso aguantar ya es un logro, no solo para mí, sino para todas aquellas empresas y negocios que son de pequeñas y medianas empresas, que siempre la verdad que conlleva muchas dificultades, porque la verdad que en este país nos hemos convertido en un país que todo el mundo tiene derecho, que me parece muy bien, pero luego también veo que hay poca gente o pocas entidades con obligaciones. Entonces, la verdad que cuando tienes obligaciones y pocos derechos, en este caso como tiene una empresa, la verdad que es muy difícil de aguantar. ¿Y el Alaurino qué significa para ti? Bueno, el Alaurino... ¿Recuerdas la primera vez que fuiste al campo a ver un partido y quién te llevó? Bueno, recuerdo de haber estado en el campo del Chorro, fue un tío mío que me llevó, tenía yo unos 8 o 10 años, era muy joven, muy niño, y recuerdo que los niños nos metían por un boquetito que había en la pared para que no pagásemos, o sea y era un equipo que vestía de amarillo. No recuerdo el equipo, era la primera vez que yo vi un equipo del Club Deportivo Alaurino. Una de las cosas que recuerdo, un coche que había, un Gordini, creo que popularmente este hombre se le conocía por Miguel Cebolla, el que fuera del campo, desde allí decía las alineaciones, que era el único tipo de megafonía que había en el campo, desde un coche con un megáfono, pues desde allí hacía. Eso es el vago recuerdo que tengo la primera vez que yo asistí a un campo de fútbol. Luego del mítico Miguel Feijóo, pues ahí sí tengo más vivencia, porque la verdad es que recuerdo yo desde mi niñez, tenía 14 o 15 años, trabajando trabajaba en La Peñita. Recuerdo que llegó en ese momento allí un sargento de la Guardia Civil, un tal don Ramón, que por cierto luego era muy buen aficionado del Club Deportivo Alaurino, y llegó un poco el hombre enfadado, molesto, preocupado, porque venía de desalojar a unos chavales que estaban jugando al fútbol en lo que le llamaban la finca de la Talavera, donde hoy día está la piscina cubierta de Alaurín. Ahí había una pequeña explanada y era el único espacio que había en Alaurín grande para poder jugar fútbol. Y este hombre sabía que como había tenido que ir a desalojar a esos chavales que él sabía que estaban allí, no había lo que era una simple explanada con 4 palos puestos y una pequeña portería, claro, la propietaria con todo su derecho, pues estaban invadiendo una zona que era propiedad suya, pues ya requirió a la Guardia Civil para que desalojase. Entonces este hombre estaba un poco impotente y me decía a mí en ese momento, que yo era un niño, ¿cómo es posible que en Alaurín Grande no haya un campo de fútbol para que se pueda practicar el deporte? Y venía el hombre, ya le digo, muy un poco excitado, preocupado, impotente, porque había tenido que ir a hacer funciones de su trabajo en una cosa que iba en contra de su voluntad, porque estaban viendo que no estaban haciendo ningún daño y que no había ningún espacio libre. A partir de ahí, pues aquello se me pegó bastante, y ya fui siguiendo lo que en aquel momento no era el Club Deportivo Alaurino, lo que él se jugaba, se formó un equipo que lo formó Juan el Morao, otro mítico de Alaurino Grande,
y entonces se llamaba Atlético Alaurino, y como lugar de entrenamiento tenía el patio de la iglesia. O sea, imagínate en el pequeño patio que tenía la iglesia, allí entrenaba el Atlético Alaurino, y tenía que andar buscando donde se podía echar un rato porque no había espacio, hasta que ya se creó lo que hoy es el campo de fútbol, que otra de las anécdotas que recuerdo también, trabajando en este mismo negocio, llegó una vez Miguel Fijones, que venía a ver en la cañada de las Palomas que le habían dicho que había una zona muy ancha que a lo mejor allí se podía hacer un campo de fútbol. Y hablándolo con personas, y yo toda esa, a partir de ahí es cuando yo empecé viendo un poco la impotencia. Yo como niño también me gustaba el fútbol, pero por desgracia pues tenía que trabajar en aquella época de joven, y me gustaba mucho el fútbol, pero entonces todo aquello se me fue pegando al Alaurino, y a partir de ahí fue el Alaurino creciendo cuando ya se hizo el campo de tierra, ahí abajo, que se hizo allí con 2 porterías, se rellenó con un rebaje que hicieron, el rebaje de la Cruz, donde estaba el bar Aragón, esa zona de ahí, ese rebaje de esa tierra fue al campo de fútbol, y por cierto que íbamos muchos niños, de esto ya hace 3 días, a ver los camiones que se ponían de pie para vaciar la tierra, y precisamente estaban vaciando allí. Entonces, aquí en Alaurino, en aquella época, un camión que se ponía de pie y vaciaba la tierra, el entretenimiento que había, era el entretenimiento. Íbamos los chavales, bajábamos allí, y recuerdo que era cuando se estaba terminando de hacer lo que era la explanada del campo de fútbol, que anteriormente iban a implantar una granja ahí en aquel terreno, que hoy día pues lo que es el campo Miguel Fijones. Te he preguntado qué significa el Alaurino para ti, porque me han llegado a decir que es como tu tercer hijo. ¿Tanto? Bueno, la verdad es que fríamente te pones a pensarlo, y sí, porque forma de tanto tiempo vinculado al club, y viendo el club nacer desde pequeño, desde aquella época que prácticamente no existía nada. El club fue creciendo, yo me fui vinculando de joven, colaborando como aficionado, y entonces llegas a ser parte de tu familia, ¿no? Por supuesto, mi familia, mi mujer, mis 2 hijos, y sí, el Alaurino puede ser como mi tercer hijo, ¿no? La verdad es que sí, en ese aspecto muchas veces digo, bueno, ya estoy harto, voy a cansar, pero no, es algo que forma parte de ti, y aunque no quieras estar vinculado, estar nada más que pendiente a los detalles, las cosas, y la verdad es que sí puede, incluso en mi forma de ser y de comportarme, de amigos, de amistades, que me ha creado un vínculo, digamos, casi familiar. Tú eres de los que sienten los colores, ¿no? Bueno, por supuesto, yo me siento alaurino, de Alaurino el Grande, y del Club Deportivo Alaurino, pues la pasión, una de las pasiones, al margen de mi trabajo y mi familia, pues la pasión de mi vida. Es un alaurino original, porque es un alaurino que le gusta el azul, hablando de colores, digo. Bueno. No ni verde ni morado, tú eres de los azules, ¿no? Sí, exacto. Mucha gente me pregunta, ¿tú eres verde o morado? Digo, yo soy azul. Azul. Ese es mi color y ese es mi Club Deportivo Alaurino. Como alaurino que soy, pues respeto tanto a los verdes como a los morados. Luego, a nivel familiar, pues bueno, siempre mi familia ha tenido una cierta tendencia hacia una hermandad, que no lo voy a decir públicamente, pero yo creo que aquí en el Grande nos conocemos todos y la gente sabe la trascendencia de mi familia, que siempre ha atendido así. Pero yo la verdad es que las hermandades no las he vivido, vamos, las he vivido a nivel de cuando hemos hecho algo de protocolo y tal, la vivencia, tengo muy buenas medidas, pero nunca he estado vinculado a la hermandad. Lo que es el fútbol, eso sí, ahí sí que ha sido toda mi vida dedicado a la pasión por el alaurino. Y para ser un buen presidente de fútbol hay que ser una persona original. Me refiero a la hora de conseguir ingresos atípicos, conseguir dinero, porque del tamaño del alaurino, aunque haya estado en tercera y tal, no dejamos de ser un equipo modesto, ¿no? Bueno, por supuesto, yo siempre he dicho que el alaurino es un equipo modesto y honrado, y comprometido con la gente, un club que ha pagado, por lo menos en la faceta que yo he sido presidente, siempre económicamente el club ha ido con los pies en el suelo, porque yo suelo decir que no me gustan los proyectos faraónicos en el fútbol, porque todo aquel que llega con un proyecto faraónico, cuando me llega, ahí ha entrado fulano en este equipo, en Alaurino de la Torre, la estación de cartas, en otro, digo, 1 año o 2, llega, hace la bola, queda muy bien 1 año, está el equipo arriba, hace muchos fichajes, pero luego hace una cosa irreal, que al año o a los 2 años va al suelo y vuelta a empezar de cero. Entonces yo
Siempre he dicho que el Alaurino, cuando yo entré la primera vez como presidente, aunque en la directiva entré anteriormente, pero cuando me hice cargo vi a los fallos internos que tenía el club cuando íbamos un poco sobrepasados en lo económico, ¿no? Así, se hacían unos equipos y tal, y luego la verdad es que era un sufrimiento poder soportar esa carga económica. Entonces yo decía que había que gastar lo que se podía recaudar. Luego, a la hora de recaudar, bueno, pues la verdad es que nos hemos inventado y hay que tener mucha imaginación, mucha voluntad, mucho esfuerzo, y el Alaurino, yo creo que los alaurinos saben que hemos hecho, no sé, siempre honrado y honestamente, hemos hecho todo lo que había y se podía hacer, ¿no? Y la verdad es que cuesta mucho trabajo. Para ello siempre, la verdad es que yo he tenido la suerte de contar siempre con una directiva, porque la verdad es que el ejemplo lo tenía que yo dar primero. Si me tenía que poner la plancha, me tenía que poner la plancha. Y si me tenía que poner chorizo a la plancha, pues me tenía que poner chorizo a la plancha. Yo no podía ir con el trajecito y dedicarme allí en plan faraónico, no. El primero que me tenía que dar ejemplo, y la verdad es que hemos estado muchos años concienciados a que la economía del club era vital. Y hoy día, pues creo que el Alaurino es uno de los clubes más saneados, no voy a decir la provincia de Málaga, creo que de España, ¿no? Porque la verdad es que en los tiempos que corre y que un club vaya al día con jugadores, con proveedores y tal, y no tenga deudas ni cosas atrasadas, la verdad es que eso es bastante difícil, y siempre hay que agradecérselo a esas directivas que han estado antes, a las que está hoy día, de que se hace un gran esfuerzo humano en todo tipo de actividades, ferias, tómbolas, lotería, que si la romería, que si la Feria Villafranco, que, en fin, un montón de cosas que hay que estar ahí trabajando mucho. ¿Y hay que tener carácter? ¿Tú has tenido que sacar el carácter muchas veces? Bueno, la verdad es que sí. He tenido que sacar, digamos, muchas veces una doble personalidad, ¿no? Porque yo siempre he dicho que si quieres ser respetado, tienes que respetar a la gente. Y respetar a la gente y a la vez que te respeten a ti es una cosa recíproca que cuesta mucho trabajo. Mantener tu posición de presidente, que te respeten, que sepan que tú en cierto modo eres la persona responsable, y que cuando tú hables, lo que se diga a nivel de disciplina, tanto en plantilla como en directiva, la verdad que es bastante difícil, pero sí, es verdad que hay que sacar mucho carácter, y en que luego por dentro tú estés diciendo, Dios mío, la decisión que he tenido que tomar, con todo el dolor de mi corazón, porque yo he tenido que tomar decisiones que... ¿Ha habido muchas de esas? La verdad que sí, muchas. Cese de entrenadores, despedir a algún jugador, y esas decisiones la verdad es que duelen, porque yo siempre he pretendido que a nivel colectivo, aunque siempre se me ha respetado, la verdad que tengo que decir que hoy día por donde quiera que voy me encuentro antiguos jugadores alaurinos, incluso algunos entrenadores que le tuve que dar la baja siendo el equipo líder con 7 jornadas invicto y líder, y le tuve que dar la baja porque no procedía en función de lo que la directiva habíamos acordado y queríamos. Eso yo creo que él no pensaba que el presidente le iba a decir, tiene usted que dejar el club, y se lo tuve que decir. Y hoy cuando voy a Málaga, que este señor a hacer el palo, que es Eduardo Castro, cuando ve lo primero que hace es darme un abrazo. Entonces, él sabía que yo tenía razón, y eso cuesta. Pepe Sánchez, que para mí es como un hermano, una persona que estuvo aquí 2 o 3 años vinculada, un hombre que quería el Alaurino, un hombre que ha seguido después queriendo el Alaurino, cuando ha estado de coordinador de cantera en Málaga, pues la verdad es que hemos tenido muy buenas relaciones, y es el primero que me decía, mira Pedro, tengo un jugador para ti, tengo 2, tengo tal, y yo lo llamaba, y la verdad es que aún no muy reciente, pues seguimos teniendo conversaciones y hablando de jugadores y hablando de situaciones o de posibles entrenadores, y es una persona que, y yo lo tuve que cesar, y bueno, sí, en el fútbol creo que es el mejor amigo y más honrado y honesto que yo he conocido como entrenador. O Pepe Rivas, que es otro de los entrenadores que ha conseguido en mi época de presidente más logro con el club, porque nos llevó a una fase de ascenso a segunda vez, un hombre que cogió el club varias veces prácticamente de cero, de nada, por coyunturas deportivas, de empezar con un equipo en la cola, hundido, empezar y al final de liga 6 o 7 jornadas antes mantener la categoría. Siempre con unos presupuestos muy bajísimos, y el año que jugamos la liguilla, pues prácticamente jugar una liguilla de ascenso, si mal no recuerdo, creo que teníamos el presupuesto más bajo
de todo el grupo, del grupo número de tercera división, pues meterte en una liguilla de ascenso a segunda vez, la verdad es que ese hombre hizo un gran trabajo. Al año siguiente no le venían los resultados y lo tuve que cesar. Y la verdad es que eso duele, y tienes que tomar las decisiones. Otro, digo ya que recuerdo porque no se me van de la mente, otro caso, Miguel López. Miguel López, yo aposté por él como entrenador, no venían los resultados, un hombre que fue el preparador físico de Miguel López en toda esta faceta que estuvo él, un hombre que quiere a la Laurino, yo lo sé que quiere a la Laurino, un hombre que cuando la Laurino descendió, que venía con el malagueño segundo, fue el primero que se abrazó a mí llorando, y había jugado, o sea, venía como rival, y fue el primero que se abrazó a mí llorando, sintiendo que la Laurino había bajado. Eso a mí no se me olvida. Y sin embargo, cuando las cosas deportivamente no iban bien, pues tuve que decirle, Miguel, te tienes que marchar. Y eso la verdad que es muy duro. ¿Cómo se dice eso? ¿Así? Bueno, ¿Fulano te tienes que marchar? ¿O se coge el... hemos pensado que...? Le das muchas vueltas, no sabes cómo le va a entrar, a ver cómo se lo digo, y la verdad es que le das muchas vueltas antes a ver cómo le entra. Y empieza... ¿El día antes se duerme o no? Yo no. Yo siempre que he tenido que cesar a un jugador, o sea, a un entrenador o algo así de estas características, y más personas que yo sé que quieren a la Laurino, pero el fútbol desgraciadamente se vive de la renta de que el balón entre y que vengan los resultados. Cuando no vienen resultados, tienes que tomar decisiones y tienes que dar otras alternativas, ¿no? Y la verdad es que cuesta mucho decirle a una persona, y más en estas categorías, donde no son categorías profesionalizadas, porque una persona que tiene grandes cantidades económicas y tal, pues vale, si no te va aquí se va a otro lado, pero como personas que tú ves que están un poco contando con nuestro dinero, se hace su proyecto desde el año y tal, y a los 3 meses le tienes que decir, mira, márchate, ¿no? Eso la verdad es que es bastante. O otro caso, también otro jugador que lo sentí muchísimo, y sigo sintiendo, ya hace 3 años que no está, que es Millán. Hubo por ahí más de una polémica, porque Millán para mí ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido el Club Deportivo, lo digo públicamente, porque él se fue dolido cuando el entrenador dijo, no cuento con este futbolista. Y yo, para mí, eso fue una puñalada lo que a mí el entrenador me estaba dando. Pero yo no podía cesar al entrenador, porque el entrenador había dicho que no contaba con Millán, porque a lo mejor se equivocó en algún comentario que hizo, que no venía un poco en ese momento a cuento, y el entrenador dijo que no contaba con él. Entonces yo no podía cesar al entrenador para que continuase, y me acuerdo mucho de esa decisión, porque bueno, yo no lo cesé, el entrenador no contaba con él, pero de cara al público sí contaba, sí sale a la opinión pública de que Pedro Larrosa, el presidente, ha echado a Millán. Yo no lo sé, lo único que yo no podía echar al entrenador para que continuase Millán. Sí, porque entonces a partir de ahí le estás dando toda la razón y toda la autoridad al jugador cuando la tiene que dar el entrenador. El entrenador, mientras que los resultados vayan bien, el presidente tiene que apoyar al entrenador, porque si no lo apoya, pues lo está desautorizando, entonces cuando no, la imagen de entrenador pues no tiene valía, porque un entrenador tiene que ser un poco, es el espejo del equipo, y el equipo tiene que creer en el entrenador. Y si el equipo ve que la directiva o el presidente no cree en el entrenador, pues el equipo va a creer menos. Entonces tú tienes que apoyarlo hasta el final, y cuando veas que no queda más remedio, pues decir, mira, lo siento mucho, pero esto hay que darle un cambio porque la cosa no va en función de los intereses del club. ¿Cómo forjas tu carácter? ¿Perder a un padre a los 12 años marca? Bueno. Porque has dicho que a los 13 ya estabas, o a los 14 ya estabas trabajando de camarero en La Peñita. Exacto. Bueno, la verdad es que sí. Yo me considero una persona, no sé, me hice adulto siendo niño. Sí, cuando tenías que estar jugando al fútbol. Exacto, o estudiando. O estudiando, evidentemente. O las dos cosas, vamos. Que estaba estudiando en el instituto. Hacer las dos cosas, jugar al fútbol y estudiar. Estudiando en el instituto en primero B, cuando falleció mi padre, y tenía yo 12 años, y éramos 5 hermanos en mi casa, había un hermano mayor que yo, mi hermano Diego. Entonces esto hace ya 45 años, y entonces la vida no está como hoy, como he dicho antes. Hoy hay muchos derechos y antes no había derechos. Antes se quedaba una persona como mi madre, que quedó viuda con 5 hijos y no veía el panorama. Había que sacar esa casa para adelante, ¿no? Había que sacar la casa para adelante con 3 hermanos más pequeños, uno tenía 9, otro 7 y la más pequeña con 2. Entonces hubo que soltar el libro e irse a trabajar, ¿no? Y luego pues por la noche pues tenía que ir a la escuela para poder complementar lo que, por lo menos estudios básicos, que es lo que pude realizar, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, con tantos problemas y tal, pues, y te ves responsable de una familia con 12 o 13 años, porque te sientes responsable, cuando tienes que medio ayudar a educar a hermanos tuyos, con 5, 6, 7 años, la verdad es que eso te marca bastante, ¿no? Bastante. Es una responsabilidad, tela, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que es una responsabilidad, y yo prácticamente lo que trabajaba, pues lo daba a mi madre, porque mi madre tenía que sacar la casa adelante con 5 niños pequeños en esa época, ¿no? Donde no había, hasta que ya después pudo conseguir una pequeña ayudita de viudes, y la verdad es que, como acabas de decir, te hace crearte una propia personalidad, porque ves la vida desde otro punto de vista. Y yo, una de las cosas, cuando el día que yo tenga hijos, pensaba en aquella época, voy a procurar que a mi hijo no le falte nada, y voy a estar, porque yo en esa época no es que pasé necesidades, pero pasaba muchas ganas de cosas, pasaba ganas de estar con mis amigos, pasaba ganas de jugar, y tenía que estar trabajando porque tenía que ayudar para que mis hermanos y mi madre saliesen adelante. Y la verdad es que eso te marca, ¿no? Eres un claro ejemplo de hombre hecho a sí mismo, ¿no? Exacto, yo sí lo tengo claro, que mi personalidad me la he ido creando yo mismo, ¿no? Porque una de las cosas que yo siempre me he planteado es ser honrado y honesto. Honrado, honesto y trabajador, porque desde... ¿Eso es lo que le inculcas a tus hijos? Exacto. La honradez y la honestidad para mí forma parte de mis principios, y a partir de ahí viene lo siguiente. Pero la honradez y la honestidad y el trabajar y sacrificarse, pues la verdad es que eso para mí es una de las cosas más importantes de mi forma de ser y de entender las cosas. Cuéntame tu faceta como político, ¿cómo te metes en política? Bueno... Porque fuiste concejal de deporte del Ayuntamiento de la Laurien el Grande. Bueno, una papeleta bastante difícil. Bueno, mi faceta pues era como presidente de la Laurino. Cuando José Ortega era alcalde, pues mi obligación era pedirle cosas, solicitarle ayuda, porque en aquella época la verdad es que el club tenía muy pocas ayudas, por no decir casi ninguna. Habíamos un grupo de directivos y tal, entonces una de las veces que yo estaba insistiéndole para que me ayude. Me han contado que para una subvención, exacto, que es la que se mantiene todavía. Exacto. En aquella época fue muy pequeñita, pero que ahora es un pilar importante de la Laurino, y ese mérito es tuyo, ¿no? Bueno, yo la verdad estoy investigando. Eso es lo que me hizo de entrar de concejal, porque Ortega me dijo, sí, le vamos a aprobar una subvención para todos los años, tal. En aquel tiempo eran unas 400.000 pesetas o algo así, pero de no tener nada, 400.000 pesetas nos parecía una cantidad. Y yo, pues, cuando me dijo que sí, me dije, me hace falta uno para completar la lista de los independientes. Claro, yo como era independiente, pues bueno, digo, pues vale, José, pero las 400.000 pesetas. Y más que nada, por las 400.000 pesetas le dije que sí. Y claro, ya me vi comprometido. También entraste en política por el Alaurino. Exacto, exacto. Porque fue de ahí donde me vino el compromiso y donde me creó Ortega el compromiso. Y luego, pues la verdad es que estuve 4 años con él, desempeñando la labor de concejal de deporte, también otras cosas que también me gustaba. Y además siendo presidente de la Laurino y concejal de deporte. Es una papeleta... Te repito la pregunta del principio. ¿Qué es más difícil, ser empresario, político o presidente de fútbol? Bueno, la verdad es que son cosas... La de ser político hoy día es complicadillo, ¿no? Y más como decimos, con la que está cayendo, ¿no? La verdad es que es complicadillo pretender desempeñar una labor, insisto siempre en mis principios, queriendo ser honrado y honesto y queriendo tu pueblo. La verdad es que yo ahí viví una experiencia que hubiera unas ciertas facetas de la política que no me gustaron nada, porque yo entendía, como yo iba de buena fe y de buena voluntad, creía que todo el mundo más o menos iba en la misma sintonía. Y la verdad es que conocí a personas y tuve unas vivencias y una experiencia cuando yo me tiré 4 años yendo a Sevilla, a la Junta de Andalucía, para solicitar una piscina cubierta, que antes que se hiciera esta piscina cubierta que hizo Juan Martín, yo ya la había solicitado como concejal, y una serie de instalaciones, que haya personas alaurinas que después de 4 años yendo a Sevilla sin cobrar casi nada como cobraba, que me costaba el dinero cada vez que iba a Sevilla, que recuerdo que Juan Castillo me decía, no, si esto el ayuntamiento te lo va a pagar. Digo, bueno, pues todavía estoy esperando que me lo pague el ayuntamiento, de aquella época, los gastos que me costó ir a Sevilla. Y que tú, con toda la ilusión del mundo, intentando de mejorar cosas para Laurín a
proyectos aprobados en pleno y que luego haya laurinos que te traicionen por detrás, bueno, a mí más que nada no que me traicionen a mí, a Pedro Larraza no me importa, es que traicionaron a su pueblo. Y eso la verdad es que me marcó mucho en política. Mi obligación es preguntarte nombres, no sé si los quieres dar. No, públicamente no quiero decirlo, pero a mí no se me olvida, porque yo le llamo traidores de Alhaurín. Y el que es traidor de Alhaurín, pues para mí es un renegado de Alhaurín, y lo siento mucho. Y si me escucha la persona que se puede dar por aludida, lo siento por él. No, bastante tengo con no decir su nombre por la traición que le hizo a Alhaurín el Grande. Por lo que me hizo a mí, sí, perdí 4 años, bueno, soy un politiquillo aquí, que no soy político, digamos, profesional, porque yo me consideraba independiente dentro de independiente. Yo llevaba mi fútbol y mi deporte y trataba de hacerlo más honrado y más honesto que ponía, ¿no? Eso la verdad es que me marcó mucho y me dolió mucho de la clase política. ¿Eres pasional, Pedro? ¿Eres pasional? Bueno, pasional cuando creo que en algo tengo razón. Si lo lucho y lo peleo y si tengo pasión, porque cuando creo en algo, ¿no? La verdad es que porque soy una persona que me sacrifico mucho y cuando veo que algo merece la pena de trabajar y tener pasión por ella, la verdad es que sí, que en ciertos aspectos puedo ser pasional, ¿no? Vamos a volver al fútbol. ¿Por qué dejas la presidencia del Alaurino? Bueno, porque yo entré en la directiva del Club Deportivo Laurino, si mal no recuerdo, la temporada 81-82. Y hasta hoy día, pues creo que tan solo nuevamente en una temporada, por motivos de trabajo, no he estado vinculado como directivo. No sé decir si son 19, 20 o 21 años los que he sido presidente. Nunca... Has perdido hasta la cuenta. He perdido la cuenta. Y otros 7, 8, 9 o 10, tampoco he perdido la cuenta, de vicepresidente. Entonces llega un momento que ya la edad te va avanzando, problemas con el negocio, problemas de salud, problemas y ya te ves un poco cansado, ¿no? Entonces ves que es momento de que hace falta una nueva generación, una nueva gente con nuevas ideas y eso fue lo que me llevó a dejar de ser presidente. No es que voy a dejar a Laurino, si puede ser, si la directiva pertinente que esté en cada momento cuenta conmigo. Yo a Juan Moreno le dije: Juan, cuenta conmigo para lo que quiera. Lo que pasa es que yo ya ahora mismo de presidente necesito mentalmente y físicamente y en el aspecto de salud y trabajo, y no estoy, creo que no estoy desempeñando la labor de presidente bien, porque son muchos factores los que ya se me van juntando. Creo que es lo mejor que yo no siga de presidente, aunque siga ayudando y colaborando, ¿no? Y me digo: bueno, pues quiero que tú seas el vicepresidente. Digo: me parece muy bien, todo lo que yo pueda ayudar y aconsejar y colaborar, pues ahí estoy, a su plena disposición. ¿Te encontraste solo en la última etapa? Bueno, si no solo, bueno, solo no, pero a lo mejor el Laurino ya empezó a hacerse demasiado grande, ¿vale? Porque hubo una faceta que quizás nos las hemos un poco saltado y me gustaría de recalcar, es el tema de la cantera del Laurino, ¿no? El tema de la cantera funcionaba, bueno, en estas últimas facetas. Yo fui uno de los primeros que cuando entré de presidente, pues decía que había que cambiar un poco la política deportiva, porque Alhaurín Grande, un pueblo que en aquella época tenía unos 18.000 habitantes, pues tenía el primer equipo, donde había 2 o 3 jugadores de Alhaurín, y había un equipo juvenil, y en aquellos momentos, o sea, esto era la temporada anterior de estar yo, como presidente, la directiva consideró que el equipo era muy malo y retiraron al equipo de la competición. O sea, Alhaurín Grande, 18.000 habitantes y 3 alaurinos haciendo deporte de fútbol. Entonces, yo sé que la cantera es creación tuya. Bueno, yo fui uno de los que empecé a insistir, a cambiar la mentalidad de la gente, porque aquí la verdad es que se vivió una época de tercera división de 4 o 5 años, donde se hacían grandes fichajes. Tuvimos aquí también 4 o 5 jugadores importantes, como era Antoñito, Aragón, Reyes, Jesús, y algunos más que no recuerdo ahora mismo. Y a partir de ahí pues hubo un desfase ahí que no se olvidó la cantera. Entonces a partir de ahí se empezó a crear las escuelas, precisamente con Ortega como alcalde, las escuelas municipales de fútbol, ¿no? Entonces empezaron ahí a trabajar con chavales, y poco a poco, y luego el ayuntamiento continuó, fue aumentando el número de jugadores y de equipos a nivel de escuela.
Y ya después, hace 4 o 5 años, pues cambiamos un poco, que ya había a los equipos, había unos fallos ahí que había que darle, ya no participación, que me parecía muy correcto lo que el ayuntamiento hacía en este sentido, de que lo que hacía era fomentar el deporte, un deporte participativo, pero de ahí no salían chavales, porque si quieres conseguir algo, tiene que ser a base de esfuerzo y de sacrificio, entonces había que exigirle más a esos chavales y eso no se le podía exigir diciéndole, bueno, tú participas, no importa el resultado. Y a partir de ahí pues empezamos a crear el Alaurino, a coger juvenil, cadete y tal, y hoy día pues tenemos una infraestructura de equipos. La verdad es que el club tiene 8 equipos federados, más lo que el ayuntamiento tiene. Ahora hay una estructura, para mí, de las que yo llevaba muchos años intentando de conseguir, y hoy día esa estructura está. Ahora lo que hay que ir poco a poco, pues creando esa más calidad, y por ello ya hay chavales jugando en el primer equipo de esta nueva generación de chavales de la cantera, y creo que a la vuelta de 4 o 5 años, pues no voy a decir 100%, porque es muy difícil, porque para mí el objetivo es que el Alaurino debe estar en tercera división y con un 80% mínimo de jugadores de Alaurino grande, si se continúa con esa labor, con esa política deportiva, y en ello estamos. ¿Te ha costado dinero el Alaurino? Bueno, dinero... Un poco, ¿no? Un poco, la verdad que en cierta ocasión, vuelvo un poco a nivel, hablamos con un político para solicitarle ayuda y unas mejoras en el campo. Y la respuesta de aquel político era que esto era un hobby de los que habíamos ahí, que lo pagáramos nosotros en nuestro bolsillo. Y yo, la verdad es que lo he tenido como hobby. El político tampoco me lo van a dar. No quiero decirlo, porque yo soy una persona que si tuviese el político delante sí se lo decía. Porque a mí me gusta hablar de cara a cara y hablar y decir la verdad, pero de cara a cara. Yo no soy una persona de las que me escondo. Quizás por eso me ha conllevado tener algunos problemas, ¿no? Pero que conste, yo he preguntado por ti, por tu labor en la Frente de la Oriental, y nadie me ha dicho una cosa mala. Es decir, te has ido del fútbol sin dejar ningún cadáver en la lectura. Yo igual no he encontrado ningún enemigo tuyo relacionado con el fútbol, pero no tienes ningún cadáver en el armario después de irte del fútbol, y eso habla muy a tu favor, ¿eh? Bueno, yo siempre... Me han llegado a decir, Pedro, que el campo anexo tiene que llevar tu nombre. Bueno, eso para mí no tiene mucha importancia o trascendencia. Lo que sí, en cierto modo, me enorgullece y me hace dormir con la conciencia siempre tranquila, precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Que cada vez que yo tomo una decisión, la he meditado y siempre he tomado la decisión que creía más conveniente. No me arrepiento de ninguna de las que he tomado, ¿vale? No me arrepiento, aunque reconozca que en alguna me he equivocado. Pero en el momento que yo tomé la decisión de cesar a un jugador, de cualquier cosa que sea relacionada con el club, lo hacía porque en ese momento creía que era lo mejor siempre para el club. Lo que a lo mejor había algunas personas, alguna gente que es siempre típico, que se acercan al club, o en otros clubes, que se acercan personas buscando intereses particulares o personales o políticos. En este caso, yo eso la verdad es que nunca lo he consentido, y quizá por eso a lo mejor no tengo tantos enemigos, aunque siempre hay personas que, como solemos decir, la envidia siempre anda, ¿no? Cuando ves que haces las cosas bien, a todo el mundo no le gusta, lo hagas en fútbol, en política, cuando una persona hace todas las cosas bien, siempre tiene algún enemigo, siempre, porque a todo el mundo no es partícipe de la misma idea. Aunque solo sea por la envidia. Exacto, por eso aparece la envidia y la hipocresía. Se me van yendo los minutos, pero no me gustaría terminar sin hablar de tu familia. El apoyo que supongo que te ha tenido que dar tu familia, porque un hombre que vive los colores como me dicen que tú los has vivido y como tú has demostrado que los has vivido, y el amor por el alaurino, algún apoyo ha tenido que tener. Supongo que alguna bronca también habrás tenido con Salvadora, bueno, a costa del fútbol, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que desde aquí quiero aprovechar para decirle que demasiado me ha aguantado todos esos momentos, todos esos minutos, toda esa parte de mi vida que le he tenido que restar a mi familia para dedicarse al fútbol. Ella y mis 2 hijos, pues la verdad es que hubieron facetas que eran los grandes sacrificados. En este caso todo el mundo habla muy bien del fútbol, pero ahí tenía que haber siempre algún sacrificado. Como suelo decir, siempre en una guerra hay una víctima, siempre hay víctimas. Y en este caso a lo mejor las víctimas eran mi propia familia, por tenerle que
no dedicarle todo el tiempo que yo hubiese querido o que debería de haberle dedicado. ¿Por qué? Porque entre la empresa, la parte de agrícola, el fútbol, pues siempre eran los grandes sacrificados, que a lo mejor llegaba una feria y se iban mi mujer con los 2 críos a montar los carricoches y el padre estaba en la barra de la caseta oficial, allí poniendo cerveza y poniendo cosas, ¿no? Pero luego Salvador ha demostrado que es una mujer lista, porque me cuentan que, bueno, si mi marido se va al fútbol y tal, pues yo voy al fútbol, y se ha implicado en el club y en el bar del club y tal, como la que más, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, y yo creo que hay un dicho que decimos que si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Y yo creo que ella decía, bueno, ya que no puede ser que este hombre del fútbol, pues me voy a pegar yo también, ¿no? Y la verdad es que ella, sobre todo ya que los niños se hicieron grandes y tenía un poco más de tiempo, se fue vinculando el club a la hora de colaborar en las ferias, en las casetas, en el bar del fútbol, incluso hoy día las reuniones, ¿qué ha pasado? Se preocupa de muchas más cosas. Ya le entra el gusanillo, ¿no? Exactamente. Y es de las que se preocupa con los resultados, con los jugadores, como la economía, cómo va la feria, cómo va del teatro, y hoy día la verdad es que quizá se preocupen más que yo. Bueno, yo a lo mejor no me preocupo porque estoy viendo que el club ahora mismo está funcionando bien y estoy un poco tranquilo y dejado en ese sentido. A lo mejor lo que hay que hacer, y hago la propuesta desde aquí, a quien corresponda, no lo sé, si al campo anexo hay que ponerle Pedro de la Rosa, a lo mejor al bar del campo hay que ponerle La Salvadora, o ponemos, que por cierto no es un mal nombre para un bar en un campo de fútbol, La Salvadora. Bueno. Como homenaje a lo que esa mujer ha hecho también por el Alaurino, que bueno, también llevará lo suyo. ¿Hubieras aguantado tanto sin ella detrás? No, creo que otra mujer no me hubiese aguantado. No, pero tú como presidente, si ella no está detrás apoyándote y aguantando lo que aguanta, lo que haya No, aguantado. no, ella ha tenido sus momentos de sacrificio y de soledad en momentos que no sabe lo que es una noche buena, estando toda la familia reunida, o una noche vieja, y a las 11 de la noche tenerte que ir, dejar a la familia porque dice que tiene que ir a una fiesta que se hace en la nave del Colorado para recaudar fondos para Laurino, y que esa persona, esa noche buena, se tiene que quedar con los 2 niños en la casa. Eso la verdad es que yo creo que otra persona no me lo hubiese contado. Desde aquí quiero agradecerle todo lo que me ha contado, Salvadora, que hayan ido. Salvadora, muchas gracias. Porque ha ido siempre en beneficio del club. Yo no sé si la gente lo quiere reconocer como acabo de decir, vale, pero nunca lo he hecho. Yo cuando he hecho algo por el fútbol no lo he hecho para que me lo reconozcan, no lo he hecho porque me ha salido de mi propia conciencia, de mi forma de ver las cosas, o quizá, como antes dijiste, la pasión que tengo por el Alaurino, porque para mí todo lo que lleve el nombre de Alaurino Grande, la verdad es que se me pone un poco la piel de gallina cuando veo, escucho o se habla, o bien y sobre todo cuando se habla mal de Alaurino, que ha habido muchas facetas que se ha utilizado el nombre de Alaurino mal, pues la verdad que yo he sufrido tanto como cuando le han metido 5-0 al Alaurino, por ejemplo. La última, y termino, y respóndeme con el corazón. ¿Te gustaría volver a presidir al Alaurino? Pues la verdad es que no. No me gustaría porque sería porque el Alaurino sigue funcionando bien. Si yo tuviese que volver, sería porque el Alaurino sería, digamos, un caos o no iría bien. Entonces sí haría un esfuerzo, pero yo creo que no se va a ese caso porque creo que una de las cosas que hemos conseguido últimamente es crear una conciencia de colaboración y de nuevos directivos, y que al igual que yo empecé desde pequeño a sentir esa pasión por el Alaurino, hoy afortunadamente hay muchos directivos que van creando esa pasión, que es una de las cosas por las que me siento también un poco más tranquilo y más satisfecho, ¿no? Que cuando veo tantas personas de nuevas generaciones y tal, que se implican y que están ahí, pues digo, pues estos son los que tienen que continuar, que yo esté. Entonces creo que hay cantera, digamos, en este sentido suficiente para que yo no tenga que volver de presidente. Otra cosa es que yo esté siempre a disposición de aquella persona que entre como presidente o como directivo, para aconsejarlo, pues, ¿no? Para contar con mi experiencia, con mi apoyo, con lo que quiera, siempre estaré a disposición. Pero de presidente la verdad que ya creo que mi faceta, aunque he tenido 2 facetas de presidente, la última fue de unos 12 años y la otra anterior, no recuerdo si fueron 10, 9, 10 o algo así. Y ya está bien. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Yo creo que ya ahora es hora de que sigan otras personas. Ha sido un placer hablar contigo. Pues nada, encantado y a vuestra disposición. Y el conocerte personalmente. Muchas gracias. Gracias a vosotros por venir al de cerca.
Hasta aquí el de cerca de hoy. Les esperamos la semana que viene, el próximo jueves a las 10 en punto de la noche, con nuevos invitados. Gracias por estar ahí.